Actualmente hacer teatro en Costa Rica es bastante complejo. Es importante saber que hacer teatro es un reto, es un acto casi que de resistencia. Es una decisión muy difícil en un país donde el teatro todavía no se ve como una necesidad. El año pasado tuve que trabajar en McDonald's porque yo dije, yo quiero trabajar esto y me fui a bretear y ahorré todo lo que pude y con eso pude pagar los derechos. Es demasiado trabajo, es mucha gente trabajando al mismo tiempo, que tal vez eso no se ve cuando uno llega a sentarse a ver un espectáculo, lo que ve es ya un producto final, pero detrás de eso hay meses y hay una cantidad innumerable de personas trabajando al mismo tiempo con un mismo fin y con un mismo objetivo. Creo que montar Little Shop of Horrors es demasiado significativo para el país porque literalmente es el musical perfecto. Ha estado más de 20 años en carteleras a nivel internacional. Está compuesto por el mismo compositor de los hits más famosos de Disney. Entonces creo que es demasiado significativo que el país tenga por primera vez un musical de este calibre. Generalmente estos textos tienen como esa cosa universal sobre el ser humano, ¿verdad? Es un texto que se puede mantener durante el tiempo en cartelera y siempre va a ser vigente. Yo considero que Little Shop of Horrors es uno de esos textos. Habla sobre la ambición del ser humano. Se hizo en 1980 y pico y hoy, en el 2025, sigue siendo vigente porque habla de cosas que nos atañe a nosotros como seres humanos. ¿Qué estamos dispuestos a entregar por nuestra ambición? El año pasado comenzamos con las audiciones en octubre, más de 7 meses, más el trabajo que llevábamos antes con la preparación de nosotros, de hablarnos y ver cómo íbamos a organizar todo. Fueron muchas semanas de ensayo, días, muchas horas. Súper complejo a nivel económico. No solo producir teatro, sino producir teatro musical. Nueva York, Londres y hasta una España que tienen industrias ya concretas de teatro musical. Tienen temporadas de 10 años. Las personas pagan un tiquete promedio de $120. Aquí en Costa Rica, primero no hay suficiente gente, pero tampoco hay suficiente cultura. Entonces se tiene que reducir a una temporada de máximo 3 fines de semana, más para teatro musical. Y si pones una entrada muy cara, la gente no va a llegar. Si pones una entrada muy barata, no puedes ni siquiera pagar los costos de producción. Productora y Andrés, que es el chico de y esta es la bebita. Son 4. La más grande es la que está en el escenario. Esta es la tercera, la segunda y la primera silla es una bebita. El proceso de la planta es muy curioso porque también es un descubrimiento aquí en Costa Rica. Para el principio lo que hicimos fue pedir una planta prestada y con esa hicimos un video que fue como el primer promocional, pero después ya nos vimos obligados a adquirir por nuestra propia cuenta las plantas que se iban a usar en el montaje. En todo el montaje hay 4 plantas. Es el primero, les llamamos pots. Entonces es el pot 1, que es cuando es apenas un repollito chiquitito. Ese puppet tiene un cuello largo porque tiene que crecer, se le tienen que caer las hojas como si estuviera manchito y tiene que abrir la boca. Y se manipula, muy curiosamente, desde un mueble. O sea, hay una persona que durante todas las primeras escenas del primer acto está en un mueble, así, y después tiene que subir la mano y manipularla desde ahí. Después tenemos el pot 2, que es más grande y viene con una trampa, o sea, viene un brazo que es de mentiras, así, abrazando una maceta, y nuestro brazo real pasa por debajo y se mueve. Después está el pot número 3, que es una persona entera y está en esta posición y está así. Entonces tiene que manipularlo con pura fuerza y hacerlo así. Entonces está el 4, que es gigante, uno tiene que caber de pie y se manipula como con una gaveta, digamos, y tiene una estructura en los hombros. En Costa Rica eso es muy nuevo, en realidad no se trabaja tanto con marionetas o objetos tan grandes en las producciones y creo que en el momento en el que todos vimos a esa marioneta mover los tentáculos fue un momento muy memorable, también de ver al elenco tan satisfecho y tan satisfecho. Bueno, yo represento a Audrey 2, entonces para ponernos en conexión entre el Johnny Howell, que es quien maneja la planta, y yo lo veo por la pantalla y le genero sonidos antes para generar el movimiento coordinado. Al tiempo que yo voy siguiendo el guión acá para estar seguro de que todos los pies estén correctos
y coordinamos entonces con la frecuencia y el sonido aquí me entra directo, todo lo que cantan los cantantes en escena me llega en tiempo real. Lo especial de este elenco es en realidad los dos polos que tiene, en el sentido de que tengo gente joven que con muy poca experiencia a nivel actoral, que es mi especialidad, y con gente que tiene mucha experiencia. Entonces, llevarlos a ellos, ver el talento que tienen a nivel musical y vocal, ¿verdad? O sea, ellos son chicos formados en teatro musical, pero en el actoral ha sido un reto maravilloso. Después, otra cosita ahí a la cual por primera vez me enfrento es que hay dos elencos, dos Seymours y dos Audreys. Entonces, esto lo hace todavía un reto más bonito, porque como trabajamos con emociones y cada actor es diferente, están haciendo el mismo personaje y lo que le digo a uno probablemente al otro no le funciona. Entonces ha sido precioso el crecimiento para ellos y para mí como directora tener dos elencos. Yo he estado siempre del lado más de actriz y de profesora, pero realmente esta es la primera vez que me atrevo a producir un espectáculo, entonces creo que personalmente lo que más me dio miedo fue colaborar con Pato, que es mi compañero en la producción, y realmente con el equipo entero, porque no sabía qué me iba a encontrar, pero creo que ha sido un proceso muy bello. Little Shop of Horrors es sumamente compleja técnicamente. Yo solo había hecho obras muy simples escénicamente, como en parte de escenografía, en parte técnica, eran cosas muy simples, con elencos muy pequeños. Me daba miedo sin saber que si esta marioneta gigante se iba a poder hacer, si teníamos el suficiente presupuesto para poder hacerlo, y si iba a encontrar un equipo para poder completar, ¿verdad?, la producción. Y creo que sí se logró. Los que estamos aquí, ese miedo que yo tenía de no saber si lo podía hacer solo, creo que se resolvió encontrando a la gente adecuada, encontrando a gente con la que pude conectar, y más importante aún, la gente que tiene esa misma pasión por hacer arte sin importar cualquier prejuicio o cualquier miedo que tengan. En el teatro musical las canciones también avanzan la historia. Las canciones no están ahí simplemente para que sea un show más vistoso, ni las coreografías tampoco, sino que eso también cuenta lo que va a pasar y lo que está pasando. Si el director actoral no trabaja en conjunto con el director vocal, ahí ya no va a haber una armonía en esos dos procesos. Lo mismo es si el director vocal y musical no trabaja de la mano con el director coreográfico, ya hay choques. Todo tiene que ser súper compacto y tiene que trabajar los tres juntos. Creo que muchas veces se preguntan por qué el precio de la entrada, se preguntan por qué duramos tanto en un montaje, y yo creo que es que no sabemos todo lo que conlleva a nivel de logística y todo el equipo que se necesita para poder montar un musical. Yo creo que nosotros quisiéramos que el público sienta una gran satisfacción de haber pasado 2 horas sentado en una butaca, que le haya valido cada 5 que invirtió, que se haya reído, que haya pasado un buen momento. Hay muchas personas con el mismo tipo de pasión y cariño por hacer teatro musical y por querer hacer una diferencia en la industria. Creo que nunca antes yo me hubiera imaginado que esto se puede lograr en Costa Rica, pero me sorprendió que realmente hay por crear teatro de calidad y teatro que le habla al público. Empiezan a mentalizarse de que el teatro musical no solo sirve como un escape, pero también como una industria de entretenimiento y una opción para que podamos tener una industria aquí en Costa Rica de teatro musical y poder tener temporadas larguísimas, tener obras todos los fines de semana, y sí, eso es lo que quiero que se lleve.